Hola, bienvenidos a su curso de estática para ingenieros. El día de hoy vamos a dar una breve introducción a lo que es sumatoria de fuerzas, cálculo de resultantes de fuerzas sobre un punto o una partícula, y vamos a dar uso de lo que son las leyes de seno, ley de cosenos, la descomposición de fuerzas. Vamos a ponerlo en práctica teniendo en cuenta lo que es la adición de vectores. Entonces, para ello vamos a tener acá nuestro primer ejemplo. Entonces vamos a tener los vectores de interés, el vector Q y el vector P, donde ambos vectores son fuerzas, las cuales están aplicadas sobre el punto o partícula A, donde la partícula A va a estar sometida a la fuerza Q, la cual tiene una magnitud, tiene una línea de acción y tiene un sentido. Lo mismo sucede con la fuerza P, el vector P, donde este vector P tiene una magnitud, tiene una línea de acción y también tiene un sentido. Si ambas fuerzas están aplicadas sobre un mismo punto, nosotros podemos realizar el cálculo de la resultante de estas fuerzas, la equivalente resultante de fuerzas, la cual vamos a denotar con la letra mayúscula R, la cual es un vector que tiene magnitud, tiene una línea de acción y tiene un sentido. Esta fuerza resultante la podemos calcular empleando lo que son las leyes de seno. Entonces vamos a tener la ley de senos, vamos a utilizar también ley de cosenos, o vamos a utilizar lo que es la descomposición de fuerzas en sus componentes rectangulares. En este punto tenemos lo que es la ley de senos y ley de cosenos. Entonces vamos para la ley de senos, donde la ley de senos nos dice que r cuadrado es igual a p cuadrado más q cuadrado menos 2 veces la magnitud de p por q coseno de b. Entonces vamos a aplicar esto donde r es igual a p más q, lo tenemos acá en este triángulo. Este es el ángulo opuesto a nuestro vector r o p más q, donde entonces el coseno de b sería este, y aplicamos la magnitud de p al cuadrado más q cuadrado menos 2pq coseno de b. Entonces esto es la ley de cosenos. Y para la ley de senos, entonces para la ley de senos vamos a aplicar de que si tenemos entonces el ángulo opuesto a la fuerza, el ángulo opuesto a la fuerza y el ángulo opuesto a la fuerza. Entonces sería de esta forma, tenemos una fuerza, vamos a llamarla una fuerza Q, vamos a llamarlo acá una fuerza A y una fuerza Q, y acá tendríamos nuestra fuerza resultante, ¿sí? Entonces al tener nuestras fuerzas resultantes, tenemos acá sus nombres, vamos a regirlo, fuerza A, fuerza Q y fuerza resultante R. Para el ángulo de la fuerza R nos aplicaríamos entonces el ángulo B. Para el ángulo de la fuerza A aplicaríamos entonces A, y para Q usaríamos un ángulo, vamos a llamarlo C. Entonces aplicando la ley de seno diríamos que el seno de C es AQ, como el seno de A es a la fuerza A, y podríamos decirlo que el seno de B es a R. Esto sería aplicar entonces nuestra ley de senos de una forma práctica, donde si yo conozco el ángulo B y tengo como incógnita R y conozco la magnitud del ángulo interno, ya sabemos que los ángulos internos del triángulo suman 180 grados, podríamos entonces aplicar nuestra ley de senos de una forma fácil y práctica. Entonces luego tenemos acá la resultante de fuerzas concurrentes. Entonces si tenemos fuerzas concurrentes sobre un mismo punto de interés, como es el punto A, entonces vamos a tener acá tres fuerzas: la fuerza S, la fuerza P y la fuerza Q. Para realizar la sumatoria de estas fuerzas, lo único que tenemos que hacer es hacer adición de vectores.
Entonces P más Q, Q más S, nos da como resultado una resultante R. Si tenemos solamente dos fuerzas, entonces podríamos aplicar entonces la fuerza Q más la fuerza P, nos daría como resultante la fuerza F, y esto se llama aplicar la ley del paralelogramo, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es que si yo tengo mi punto, tengo una fuerza, tengo otra fuerza, lo único que tenemos que hacer para calcular el resultante de esta par de fuerzas es extender una paralela a cada una de las fuerzas y de esta forma se genera un paralelogramo donde la fuerza resultante sería igual a la diagonal de ese paralelogramo, ¿sí? Es una forma sencilla de aplicar la ley del paralelogramo para conocer también lo que es el sentido, la dirección de esta magnitud, de esta fuerza y hacerlo de una forma fácil. También sabemos que esto podemos aplicarlo en el espacio, donde el espacio no se generarían paralelogramos, sino que se generaría un cubo y de esta forma también se pueden calcular las resultantes de fuerzas en el espacio, donde ya en este espacio la fuerza resultante no sería, tendría que hacerse de una forma diferente, tendría que aplicarse pues un poquito más de conocimiento de la estática, pero la idea es que lleguemos a ese punto y podamos aplicar la sumatoria de fuerzas en el espacio. Ahora entonces vamos a hacer un ejemplo donde tenemos el siguiente elemento. Nos dicen que sobre el punto A se está ejerciendo la fuerza P y la fuerza Q, las cuales tienen una fuerza de 40 newton igual a P y la fuerza Q de 60 newtons. La fuerza P tiene un ángulo de inclinación de 20 grados con respecto al horizontal y la fuerza Q tiene un ángulo de inclinación de 25 grados con respecto a la fuerza P, lo que equivale a un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Para hacer esto, entonces podemos hacerlo aplicando ley de senos, ¿sí? O ley de cosenos. Entonces vamos a realizar nuestro paralelogramo. Vamos a tener entonces nuestro punto de interés. Vamos a tener el A. Aplicamos nuestra fuerza P. Desde nuestra fuerza P vamos a salir con la fuerza Q, con la misma dirección que tiene nuestra gráfica, Q. Y acá tenemos nuestra fuerza P. Como resultante, entonces vamos a tener la fuerza R, ¿sí? Y acá vamos a tener entonces la fuerza R. Acá tenemos P y acá tenemos Q. Lo que continuamos es generando y haciendo los ángulos que nos da el ejercicio. Acá nos dicen que la fuerza P tiene un ángulo de inclinación de 20 grados y que la fuerza Q tiene un ángulo de inclinación con respecto al horizontal de 45 grados. Para generar la ley y aplicar la ley de senos, tenemos que conocer entonces los ángulos internos. Para ello vamos a extender la línea de acción de la fuerza P, lo cual daría como, acá tendríamos entonces otra vez el ángulo de 20 grados y acá 25 grados. Entonces esto implica de que si el ángulo completo de esta horizontal, de esta línea P, es de 180 grados, ¿cierto? Entonces tendríamos que el ángulo interno sería igual a 155 grados. Vamos a llamar esto el ángulo beta, ¿sí? Entonces borramos acá, vamos a organizarlo un poco para que nos quede un poco más claro. Vamos a hacer la horizontal, tenemos nuestra diagonal, 20 grados, 25 grados, y acá tendríamos nuestro ángulo beta, donde beta sería igual a 180 grados menos 25 grados, igual a 155 grados.
Teniendo la magnitud P, conociendo la magnitud P y la magnitud Q, podemos calcular inmediatamente el valor de la magnitud de la fuerza R. Aplicando la ley de cosenos, vamos a decir que R cuadrado es igual a P cuadrado más Q cuadrado menos 2 veces P por Q coseno de beta. De acá de estas conocemos P, conocemos Q y conocemos beta. Entonces ya podemos aplicar la ecuación de la ley de cosenos. Entonces vamos a calcular R. R cuadrado sería igual entonces a 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 por 40 por 60 coseno de 155 grados. Desarrollando esta ecuación, entonces vamos a tener que R cuadrado es igual a 9550.27, lo que equivale a una R igual a 97.73 newtons. Ahora, ya conociendo el valor de la fuerza R, pues se hace necesario conocer también el sentido, el ángulo de inclinación de la resultante. Entonces vamos a llamar este valor de acá, vamos a llamarlo alfa. Entonces sabemos que los ángulos internos del triángulo tienen que medir 180 grados, pero en este caso no conocemos el valor de estos dos ángulos. Para ello vamos a aplicar la ley de senos. Entonces aplicando la ley de senos decimos que el seno de alfa es AQ como el seno de beta es AR. De esta ecuación conocemos beta, conocemos R y conocemos a Q. Despejando alfa, vamos entonces a tener que seno de alfa es igual a Q por seno de beta sobre R. Continuamos el despeje, entonces sabemos que alfa es igual al seno inverso de Q por el seno de beta sobre R, los que nos da como valor igual a alfa igual a seno inverso. ¿Cuánto vale Q? 60 seno de 155 sobre R, que vale 97.73. Esto nos da un valor de alfa igual a 15.04 grados. Pero esta no es la inclinación del vector R. Sabemos que el vector R tiene una inclinación alfa más 20 grados. Entonces, la dirección del vector R sería igual entonces a alfa más 20 grados igual a 15,04 grados más 20 grados igual a 30 igual a 35,04 grados. Esto vamos a llamarlo teta y teta sería este valor de acá, el ángulo teta.